Muy bien, chicos. Entonces Profesora, vamos a después empezar va a la grabar. sesión. Dime. Nada, profesora. Ya, de acuerdo. Vamos a empezar entonces con esta sesión, ¿sí? Aquí dice, masa de desarrollo. Es una pequeña niña que va a hacer la declamación del poema. En esta oportunidad voy a recitar una poesía escrita por César Abraham Vallejo Mendoza, más conocido como César Vallejo, y la poesía se llama Masa. El poeta, a través del poema, nos lleva a pensar distinto, que si en vez de pensar en la guerra y la muerte para resolver un problema, sería mejor unirnos por la paz, la vida y encontrar un camino mejor. Así que les invito a que disfruten Masa. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Muy bien. Entonces hemos podido ver, por ejemplo, la declamación de este poema. ¿Qué tal? ¿Qué tema? Está grabándose. Y ya, dice, al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto, ¿cierto? Todo lo que la niña ha hecho, aquí está. Dice, pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor. Eso le dice, ¿no? Aquí está. Vuelve a la vida, pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Acudiéronle a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Y bueno, César Vallejo es considerado el poeta del dolor humano, así que aquí pues vamos a poder ver cómo el ser humano es capaz de sufrir frente a la muerte, ¿no? Aquí dice, le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionando. Incorporóse lentamente y abrazó al primer hombre, echóse a andar. El cadáver se levantó. ¿Viste? Ya, muy bien. A ver, después de haber escuchado y leído también estos versos, ¿ya?, vamos a hablar acerca de la versificación. Justamente el tema para hoy es la versificación, ¿sí? Aquí estamos empezando con este temita. Sí, ¿y qué es una versificación? Y ya, es un conjunto de versos. Profesora, ¿pero qué son versos? Justamente cuando estamos mirando acá, podemos observar que un verso viene a ser una línea acá, ¿no es cierto? Esta línea, esta primera línea de un poema es un verso, ¿ya? La siguiente línea es otro verso, y así podemos ir enumerando los versos, ¿sí? Los poemas
vamos a encontrar a esos pequeños versos. Si contamos, aquí el pequeño niño nos está preguntando, dime, ¿cuántas estrofas tiene este poema y cuántos versos? Ah, ya. Estrofas son como una especie de párrafos, ¿no es cierto? Esto de aquí. ¿Tiene 5 estrofas? Dime. ¿Tiene 5 estrofas? Ya, muy bien. Esta es una estrofa, esta es otra, luego tenemos esta, van 3, van 4 y van 5. Básicamente nos está diciendo que aquí, ¿cuántas estrofas hay? Ay, profesora, vamos a ver. Tiene 5 estrofas. Perfecto. Que tienes la guía en la mano, vas completando, ¿ya? Vas completando tu guía, por favor. Tenemos 5 estrofas. Regresando otra vez, vamos a contar cuántos versos tiene. Ya, aquí 1, 2, 3, 17. 4. Ya, aquí hay 4, ¿no es cierto? Ya, sumamos aquí, hay 3, serían 7. Aquí hay otros 3, 10, serían 10, 13, ¿cierto? Ya, más este, 13. ya, más estos 4, 17. Está bien, está 17. bien. Muy bien. Entonces, nuestro poema tiene 17 versos. Perfecto. Ahora, cuando nosotros hablamos, ¿ya? También es importante saber el número de sílabas que tiene cada verso, ¿ya? Cada verso. Ahorita vamos a ver cada una de estas figurillas que ayudan a contabilizar los versos. Por ejemplo, dices, en tanto que de Rosa y Azucena se muestra el calor en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende al corazón, la refrena. Eso lo escribió Garcilaso, ¿no? Ahora, también podemos encontrar otros versos que combinan diferente medida, ¿cierto? Ya. Así, unos son más chiquitos, otros son más grandes, iguales, un poquito más grandes, más pequeños y así. Y hay otros como estos que todos, la medida de los versos son iguales, ya la misma cantidad de sílabas. ¿Y cómo contabilizamos sílabas? Por ejemplo, ¿no? Cuando me dice acá, algunas estrofas presentan el mismo número de sílabas de todos los versos. Por ejemplo, en tanto que de Rosa y Azucena. ¿Cuántos hay? 3, 6, 3, 9 y 3, 12. Ya, aquí hay 12. En el segundo verso, ¿cuánto habrá? Se muestra el calor. Hasta ahí van 5, 6. Calor. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Más esta de acá, ¿no es cierto? Aquí vamos a sumarle 2. Entonces, perdón, hay 12, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 más 1, 12, ¿ya? 12. Es que en muestra también se cuenta uno más, 12. Y así cada uno va a tener 12. Es decir, hay algunos versos que tienen la misma cantidad de sílabas, mientras que otros tienen diferentes cantidades. Por ejemplo, aquí encontramos 2 sílabas, aquí encontramos 3 sílabas, aquí encontramos 4 sílabas y así va a variar. Justamente ahora vamos a contabilizar sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene esta? Dice, así, muerta, inmortal, así. Decimos así, muerta, inmortal, así. ¿Cuántos hay aquí? A ver. 9. Ya, serían 9, ¿no es cierto? 9. Aparentemente son 9 hasta ahora, pero vamos a ver luego, ¿ya? Dice, mientras por competir con tu cabello. ¿Cuántos hay ahí? 12, profesora. 11. 12. 11. 11, ¿no? Y ya. Sí. Luego dices, yo te untaré mis obras con tocino. ¿Cuántos hay ahí? 12. 12. Ahora, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. 6. Emerge como una
aparición, el límite, 15. ¿sí? 3, 6, 3, 9 y 3, 12 y 3, 15. Muy bien. Entonces, hemos contabilizado las sílabas. Pero, ojo, cuando nosotros vamos a contar los versos de un poema, hay que tomar algunas reglas especiales. Es decir, que de repente nuestra contabilidad de aquí no está bien. Vamos a ver cuáles son esas reglas especiales. El primero es, la llamamos regla de acentos finales, ¿ya? Regla de acentos finales. ¿Qué me dice la regla de acentos finales? Ya, vamos a observar aquí. Dice, se aplica en la última palabra de los versos, ¿ya? En la última palabrita. Por ejemplo, a ver, veamos el caso. Si la palabra termina en una palabra aguda, ¿no es cierto? Perdón, si el verso termina en una palabra aguda, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar 1, ¿ya? O sea, le contamos más 1. Pero si el verso termina en una palabra grave, le vamos a mantener igual, o sea, no le agregamos ni le quitamos nada. Pero si el verso termina en una palabra esdrújula, le restamos 1, ¿ya? Eso vamos a hacer. Por ejemplo, dime. ¿Y cómo sabemos cuándo es aguda, grave o esdrújula? Muy bien. Una palabra aguda, por ejemplo, cuando decimos farol, ¿no? Tú sabes que farol es una palabra que tiene 2 sílabas. ¿Cuál suena más? Suena más esta. Entonces, las agudas son aquellas que tienen mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿cierto? Ya. Entonces, por ejemplo, aquí habría que agregarle uno más, ¿no es cierto? Porque farol es aguda. Pero ¿qué pasa si yo digo cabellera? Si la veo cabellera, K, B, Y, ra. Entonces, cabellera tiene la sílaba tónica, la mayor fuerza de voz aquí. Entonces, es una palabra grave. Recuerda que la aguda suena en la última sílaba, la grave en la penúltima sílaba. Entonces, ¿qué dice? Si mi palabra fuera grave, se mantiene igual. No le agrego nada. Y si la palabra fuera esdrújula, por ejemplo, lim, pidos, ¿no es cierto? Y ya. ¿Cómo sé si es una esdrújula? Porque la mayor fuerza de voz lleva en la antepenúltima sílaba, ¿ya? Así se llaman. Mira, última aguda, penúltima grave y antepenúltima esdrújula. ¿Y qué pasa si terminaban en esdrújula? Le restaba 1, ¿verdad? Sí. Entonces vayamos a contar sílabas. Decimos, reluce como un farol. ¿Cuántas sílabas tiene? 8. 8. Más 1, 9. Claro, pero como es una palabra aguda, más 1, ya. 9. Teníamos 8 y le agregamos 1 porque es agudo. Entonces, teníamos 9 sílabas métricas, ¿ya? Sílabas métricas, ¿ah? Porque en literatura se hablan de sílabas métricas y en gramática o lenguaje se habla de sílabas gramaticales, de hecho, y ya. Seguimos contando, decimos su temprana cabellera. ¿Cuántos hay? 8. 8, ¿no es cierto? Muy bien, Sí. tiene 8. Pero en este, ¿le aumentamos, le restamos o lo dejamos No, así? se mantiene Le igual. restamos. Se mantiene Le igual. dejamos sí, 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 ¿verdad? Sí. Lo dejamos así porque es grave, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces solo tiene 8 sílabas métricas. Queda. Ahora, dice de lazos puros y límpidos. Y ya. Contamos de lazos puros y límpidos. Muy bien. Entonces, 8. ¿cuántas sílabas hay? 9 menos 1, 8. 9. Muy bien. Entonces aquí, ¿cuántos hay? Teníamos 9, ¿no es cierto? 9. Pero le restamos 1. ¿Por qué? Porque termina en una palabra esdrújula y en las esdrújulas se le restaba 1. Por lo tanto, queda 8 sílabas métricas, ¿ya? Muy bien. Esa es la regla de los acentos finales, ¿sí? Regla de los acentos finales que se aplica siempre que querramos nosotros contar sílabas métricas. Acuérdense, si es aguda, más 1, si es grave, igual, y si es esdrújula, le agregamos 1. Bien. Ahora, existen otros
Por ejemplo, las llamadas licencias poéticas, ¿ya? Cuando hablamos de licencias poéticas, aquí tendríamos que tomar en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, hablar de sinalefa. Si no es sinalefa, también podemos hablar aquí, aparte de la sinalefa, encontramos el hiato, ¿no es cierto? Encontramos, aparte del hiato, la sinéresis, ¿no es cierto? Tenemos la diéresis, ¿ya? Esos casitos. Entonces, esos son los principales, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, regresamos entonces aquí a las licencias poéticas. La más importante, dijimos, es la sinalefa. Bien, entonces, ¿qué es la sinalefa? En el caso de las versificaciones, como hemos estado contando los versos, ya decimos cuando una palabra que termina en vocal, ¿no es cierto? Una palabra, por ejemplo, esta termina en vocal, esta termina en vocal, y ya. Se encuentra al lado de otra que comienza en vocal. Uy, a ver, esta, por ejemplo, esta se encuentra al lado de otra que empieza en vocal, ¿no es cierto? Ya, eso. Entonces, se unen y se cuenta como si fuera una sola sílaba, ¿no es cierto? Una sola sílaba. Por lo tanto, vamos a contar. Preciosa, aquí hay 3. Tira el pandero. Entonces, tenemos, ¿cuántos hay? Supuestamente, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Supuestamente hay 9. Pero hemos dicho que si hay sinalefa, juntaríamos esta sílaba con esta sílaba. Por lo tanto, los dos forman 1. Hay que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, tenemos 8 sílabas. ¿Se dieron cuenta? Muy bien, eso es una sinalefa. Buscamos lo mismo en estos versos. Y corre sin detenerse. Aquí, ¿hay sinalefa? No. No, ¿verdad? Porque termina en vocal, pero el otro lado no comienza con vocal. Entonces, aquí hay 8 igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y recordemos, terminan, son palabras graves, no te olvides de la regla de la ley de los acentos finales. Termina en palabra grave, entonces ni se suma ni se resta, ¿ya? Seguimos ahora. El viento hombrón la persigue. ¿Hay sinalefa? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Por qué, profesora? Porque termina en vocal y empieza en vocal. Recuerda que la H es muda, es muda. Perfecto. Entonces, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Pero hemos dicho que estas dos sílabas, ojo, estas dos sílabas se cuentan como una sola. Entonces, también tenemos 8, al igual que los anteriores. Ya. Interesante. Ahora tenemos acá, con una espada caliente. ¿Tiene sinalefa? Por supuesto, profesora. Mire, termina en vocal, empieza en vocal. ¿Qué hacemos? Juntamos todos a una sola sílaba. Entonces, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Profesora, ¿todos tienen 8? Sí, todos tienen 8 sílabas métricas. Recuerda que son sílabas métricas. Muy bien, eso es una sinalefa. Pero podemos encontrar otras licencias poéticas, por ejemplo, el hiato, ¿de acuerdo? En el hiato. Profesora, ¿y el hiato de qué se trata? Vamos a ver. El hiato consiste, por ejemplo, en impedir que se produzca la sinalefa, ¿no? Que se produzca la sinalefa. Y ya. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a impedir, ¿sí? La vocal final de una palabra y la inicial de la siguiente pertenecen a sílabas diferentes. Ya. Veamos el caso. Aquí, por ejemplo, decimos, los cabellos, ¿cuántas sílabas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no es cierto? Hay 13. Entonces decíamos que la sinalefa era esto con esto, ¿no es cierto? Pero ¿ya? Como el hiato existe en romper la sinalefa, entonces también podríamos separarlos en sílabas, ¿ya? Los separamos. Supuestamente decimos, supuestamente todo esto era una sinalefa, una sola sílaba, pero el hiato decía, no, vamos a romper esa sinalefa. Entonces lo dividimos otra vez en dos sílabas diferentes. Por eso existen
13, ¿no es cierto? Es como contradecir lo que decía la sinalefa, nada más. Lo mismo aquí, de áspera corteza se cubrían. Igual, terminaba en vocal, a eso se le llamaba sinalefa, ¿no es cierto? Pero ¿qué dijimos? Que el hiato existe para que pueda romper esa sílaba. Entonces, ¿cuántos hay acá? 7, 8 más 3, 11 sílabas métricas, ¿ya? Entonces, ¿qué decíamos? Que la sinalefa era la unión, ¿no es cierto?, de dos sílabas métricas cuando terminaban en vocal y empezaban con otra vocal, mientras que el hiato es la oposición de la sinalefa. Se opone y los vuelve a separar. Y ya. Ahora, ¿qué es la sinéresis? La sinéresis consiste en juntar dos vocales abiertas. Mira, dos vocales abiertas. Aquí está. Tengo una vocal abierta con otra vocal abierta. ¿Y qué voy a hacer? Las voy a juntar, ¿ya? Y contarlas como si fuera una sílaba métrica. Dime, Meilín. Profesora, una pregunta. Entonces, la sinalefa es como que no existe. Bueno, existe, pero es como que no es una cosa que hagamos por el hiato. Claro, ajá. O sea, existe, pero no se llega a concretar porque el hiato se opone. Así es. Muy bien. Entonces, aquí en la sinéresis decíamos que tenemos dos vocales abiertas que se juntan para formar una sola sílaba métrica. Por ejemplo, decimos el poeta, ¿no es cierto? Poeta, aquí hay dos, ¿ya? Dos vocales abiertas, vocales abiertas. Aquí tenemos la O con la E. Entonces, supuestamente eran dos sílabas, pero ahora son una sola sílaba, ¿no es cierto? ¿Qué más? Por ahí tenemos otro, aquí, día. Bueno, acá no son dos vocales abiertas, entonces lo dejamos solito. Solo acá existe la sinéresis, ya solo en poeta. Entonces, ¿cuántas sílabas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pero ¿recuerdas que aquí hemos juntado dos? Ah, ya, entonces son 12 nomás, profesora, ¿ya? Esos serían. Eso es una sinéresis. Dos vocales abiertas se juntan. Ahora, la diéresis, en cambio, dice acá, consiste en separar, mira, acá voy a separar dos vocales que forman diptongo, ¿ya? Diptongo. ¿Y qué es un diptongo? Es la pronunciación de dos vocales en una misma sílaba, ¿sí? Sílaba. Pero ¿qué ocurre? Que las tengo que separar. Y sobre todo, le voy a graficar en la vocal débil, ya sea en la U o en la I, la llamada dos puntitos, ¿no es cierto? Eso significa que hay diéresis. Acá también en la I, dos puntitos. A eso se le llama diéresis. Por ejemplo, en este verso no hay, mira, distante pocos pasos del camino. No hay ninguna diéresis. Pero acá sí, mira, aquí tenemos la cerrada y la abierta y imperiosa, ¿no es cierto? ¿Qué dijo? Que tenemos que separarlos, ¿ya? Por eso aquí la I está separada de la O y la vocal cerrada lleva sus dos puntitos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no es cierto? 11. Gracias a la diéresis. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias a la diéresis. Entonces, aquí vamos a recordar. Dice, al contar los versos de un poema, aplica siempre la ley de acentos finales. O sea, eso no nos vamos a olvidar. Si es aguda, si es grave o si es esdrújula, ¿de acuerdo? Muy bien. Y solo en caso de que lo requieran, las otras licencias. Solo si es que hay diéresis, sinéresis, hiato o sinalefas, ¿ya? Pero la ley de los acentos finales siempre, y las sinalefas son importantes, ¿ya? Estos dos, tanto acentos finales y sinalefa son muy importantes. Tenemos que trabajarlos. Ahora que ya conocemos las reglas, vamos a contar las sílabas de los versos siguientes. A ver, vamos a, nuevamente, decimos, así, muerta, inmortal, así. ¿Cuántas sílabas hay? ¿Ya? A ver, ¿cuántas sílabas hay? Vamos, decimos así. 7. No. ¿Ya? 11. Recuerda que aquí era mu-er, ¿no es cierto? Y había dos puntitos acá, ¿cómo se le llamaba eso? Diéresis, ya. Muerta,
inmortal, así. Corazón 10. Profesora, la palabra así es una palabra aguda. Y las agudas, cuando terminaba en aguda, ¿se sumaba o se restaba? Se sumaba. Se sumaban. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No es cierto? Más 1, 11. Pero recuerdan que cuando terminaba en vocal y empezaba con vocal, ¿cómo se le llamaba eso? Sinalefa, ¿no es cierto? Sinalefa. Entonces, ¿cuántos habrá? 10. 10 nada más, ¿no es cierto? 10. Y eso que le hemos sumado. O sea, aquí a esto se le llamaba sinalefa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Más 1, porque termina en aguda, 10. Eso sería. Ahora, seguimos. Mientras. Y a otro, mientras. Aquí hay un diptongo. ¿Se acuerdan? Ya. Diptongo. Entonces, tenemos acá mi, en, y la i lleva 2 puntitos arriba, ¿se acuerdan? Tras, por competir con tu cabello. Cabello es una palabra grave. Y las graves, ¿se aumentan o se quitan? Se queda, Así nomás. creo que se Igual, quedaban ¿cierto? así. Muy bien. Entonces, contamos muy bien. Decimos 2, 4, 6, 8, 10, 12 sílabas. Esta tiene 12. Ni le sumo ni le resto. Muy bien. Dice, yo te untaré mis obras con tocino. Y ya. Tenemos, tocino es una grave, así que no le vamos a agregar ni quitar. Yo te untaré mis obras 12. con tocino. ¿Cuántos hay? ¿12? 12. ¿Pero cómo se llamaba eso? Sinalefa, vocal, vocal. Termina en vocal y empieza con vocal. Entonces, ¿cuántos serían? 3. 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Muy bien, hay 11. Ya. Acuérdate de mí, dice, acuérdate de mí. A, Q, porque la U va a llevar su diéresis. U, date de mí. Mi no es ni aguda, ni grave, ni nada, así que no le ponemos nada. ¿Cuántas sílabas hay? 7, profesora. 7, muy bien. Y la última, emerge como una aparición, el límite, ¿no es cierto? Emerge como una aparición, el límite, nada más. Entonces, 15. límite es esdrújula, y las esdrújulas se le restaban 1, ¿no es cierto? Y ya. 14. 14, profesora. Ya. Sí. Aparición, recuerda que aquí hay diéresis también, ¿ya? Entonces, aquí aparición, sí, está bien. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, menos 1, 13. Sí, se le restaba, ¿se acuerdan? Y ya. Entonces, ¿serán los mismos resultados que estos de acá arriba? A ver, hemos llegado a lo mismo. Acá se acuerdan que los mismos hemos contado y ya. No, ¿verdad? Aquí hemos contado 15 y abajo no son iguales. Ah, ya, es que ahora hemos aplicado las licencias métricas y todo lo que hemos aprendido. Ya. Muy bien, ahora conocemos solamente algo para finalizar. Vamos a hablar acerca de los tipos de estrofas. Ya hay tipos de estrofas. Hay unas estrofas que se le llaman tercetos. ¿Por qué se le llaman tercetos? Porque tienen solo 3 versos. Mira, 1, 2 y 3. Y normalmente la rima coincide de esta manera. Aba, ¿no es cierto? Es decir, que este verso termina en ida y este verso termina en ida. A este verso le llamo a y este verso a también se repite acá, ¿no es cierto? Y a este verso que termina en ura le llamo b. Por eso que lleva la forma aba, ¿ya? Forma aba, por la terminación. 2 sílabas coinciden y la otra no coincide. La rima, ¿no es cierto? Están rimados, ¿ya? ¿Cuántas sílabas tienen estos versos? 3, por eso se llama terceto.
También existe el cuarteto, que se llama cuarteto porque tiene 4 versos. Ahora, puede rimar en esta forma o puede rimar en esta forma. Si está como el abap, señala que son cruzados, y si está como el aba, son abrazados, ¿ya? Por ejemplo, en el bosque de aromas y de músicos lleno, heno, ¿no es cierto? Y ya, la magnolia florece delicada y ligera, era, ¿ok? Cual vellón que en las zarzas enredo estuviera, era, ¿te diste cuenta? Ya, estos dos versos terminan igual y los otros versos también terminan igual. Entonces, a eso se llaman versos cuartetos, perdón, estrofas llamadas cuartetos. Y el soneto es aquel que tiene 14 versos, muchos, ¿no? Y ya, pero están divididos en 2 cuartetos y 2 tercetos, eso se llama soneto. ¿Se acuerdan que hay un poema que dice soneto a Silvia? Ah, ya, tiene 14 versos, es decir, hay 2 cuartetos y 2 tercetos. Mira, este es un cuarteto, ¿no es cierto? Este también es un cuarteto y estos dos, ¿no es cierto? Serían los tercetos. ¿Se dieron cuenta? A eso se llama soneto. Y también hablamos de la octava real. ¿Qué le llamamos octava real? Los que tienen 8 versos, ¿sí? 8. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. Octava real, ¿sí? La octava real. Muy bien. Entonces, acabamos con copla de pie quebrado. ¿Qué es una copla de pie quebrado, profesora? Es una estrofa que combina unos versos con otros, ¿ya? Por ejemplo, tiene la mitad de las sílabas anteriores, o sea, esto tiene el doble de sílabas que la segunda o la tercera, ¿ya? Por ejemplo, recuerde el alma dormida. Ya, si recordamos, aquí tenemos 2 sílabas diferentes, aquí tenemos sinalefa, aquí tenemos alma dormida, ya normal. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, más o menos aquí hay 9. Como no se le agrega nada, queda así. Avive, 1, 2, 3. 3 básicamente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya, aquí tenemos 10. Contemplando, 1, 2, 3, 4. Ya, contemplando, aquí tenemos 4. Y así, vamos nosotros más o menos la mitad, casi la mitad del otro. A eso se llama copla de pie quebrado, ¿no es cierto? Cuando los versos de abajo vienen a ser la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no es cierto? 8 aquí. 1, 2, 3, 4, 4. Aquí hay 8 y aquí hay 4. Y así va la mitad y la mitad. Bien. Y para terminar aquí, la lira. Es una estrofa que combina 7 y 11 sílabas, ¿no es cierto? 7, 11, 7, 11. Acá tenemos 7, 11. Y así podemos ir, ¿no es cierto? 7, 11, 7, 7, 11. A eso se le llama lira, ya cuando hablamos de las liras. Ahora, que tenemos en una practiquita, bien, vamos a aplicar el número de sílabas y el tipo de estrofas. Lo único que vas a colocar aquí es el tipo de estrofas, ¿no es cierto? ¿Cómo se le llamaba esto cuando hay 4? Cuarteta. Cuarteto. Muy bien. Y ya, ¿cómo se le llamaba eso? Y así. ¿Cómo se llamaba esto? Tercer. Terceto. Ya. Este de aquí, Cuarteta. cuarteto. Y ya. Y lo que está aquí, contamos sílabas, ¿ya? Aquí vamos a contar y me vas a decir cuántas sílabas has encontrado. Estos de aquí, nada más. Eso va a ser la tarea que te voy a dejar, que no es mucho. Y bueno, aquí está, respóndeme qué es un verso y vas a relacionar eso que está ahí, ¿ya? Hasta aquí. Tu tareita entonces va a ser esas páginas, nada más, ¿ya? Ojo, hasta aquí. Hasta aquí es mi tarea, ¿sí? ¿Qué página es la tarea, profesora? Es la página 24 y 25. No te olvides, esa es mi tarea, ¿sí? La página 24 y la 25. ¿Sí? Nada más. Entonces, todo en la guía, ¿sí? Todo en la guía.